Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un nuevo tutorial de Machine Simulator. Espero que les guste. En este tutorial vamos a ver el funcionamiento de lo que es un relé. Entonces, el relé es un elemento ampliamente utilizado en la electricidad, vamos, en cualquier caso de automatización industrial se utilizan los relés. El relé lo que es nos permite utilizar contactos en función de la tensión, o sea, de la entrada que tiene, si la tiene activada o no. Entonces el relé tiene una bobina, la cual se alimenta con tensión. Esta bobina puede ser pues de la tensión que sea, de 12 voltios, 48, 5 voltios, corriente continua, corriente alterna, de 230 voltios, en fin, de lo que sea, ¿vale? De la tensión que sea. Entonces, en función de la automatización que tengamos, pues vamos a colocar un relé con la tensión de alimentación que sea o no. Esta bobina lo que hace es pues que tiene, digamos, un componente que, o sea, lo que hace es por magnetismo eh, mm, mover el contacto, ¿vale? Entonces, normalmente, como mínimo, un relé suele tener un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. Entonces, eso como mínimo. Hay relés que tienen más, varios contactos, etcétera. Pero todos tienen una bobina. Esa bobina se activa al meter tensión y cuando se mete tensión, pues se activa el contacto normalmente abierto y cuando no hay bobina está activado el normalmente cerrado. Ahora, por ejemplo, tenemos los azules, bueno, estos dos de los extremos de color cálido, estos son la tensión de alimentación a la bobina, ¿vale? Se alimenta la bobina, al alimentarse la bobina, esta pieza metálica la atrae por magnetismo y al atraer la pieza metálica, lo que hace es este contacto eh, lo, lo pasa a un sitio o a otro. Y entonces la salida tenemos en el un caso el contacto normalmente cerrado, en reposo, y el normalmente activo, pues cuando el normalmente abierto cuando la bobina está activa. Ahora está el normalmente cerrado activo, por supuesto el común, y el común pasa al normalmente abierto cuando se activa la bobina. Entonces, esto lo he sacado de, a ver, tengo material aquí, que es lo siguiente. Bueno, aquí tengo, pues por ejemplo, las medidas de un relé típico, de un relé normal y cómo funciona. Es decir, aquí tenemos la bobina, tenemos, esto sería el patillaje, este es en el que me he fijado, los extremos de la alimentación de la bobina, que como les he dicho pueden ser de una tensión u otra. Después el elemento común del contacto, que no tiene nada que ver con la tensión de alimentación, es decir, esto es un libre de potencial. El contacto normalmente cerrado, que es con la bobina inactiva, y cuando se activa la bobina, el contacto se activa el normalmente abierto. Con lo cual, el punto 1, cuando entre el 2 y el 5 no hay tensión, en el punto 1 saldrá por el 4 y cuando hay tensión entre el 2 y el 5 el punto 1 saldrá por el 3. Bien, este es pues un relé típico, en este me he fijado. Esto sería lo que es el funcionamiento. Aquí tenemos la bobina, la alimentación de la bobina, el común que es el central. Esto va físicamente unido al central, en este caso. Esta pieza
cuando la bobina está en reposo, cuando no tiene alimentación, pues el contacto es el normalmente cerrado, con lo cual lo que tengamos en el común nos aparecerá por el contacto normalmente cerrado. Y cuando se active, pues el común se nos va de este contacto normalmente cerrado al normalmente abierto, con lo cual lo que tengamos en el común lo tendremos en el normalmente abierto. Puede haber, bueno, este sería la explicación de cómo funciona. Tenemos el núcleo, que es el metal ferromagnético que va a inducir sobre el hierro o no, o sea, lo va a atraer o no, en función de que en la bobina haya tensión o no. Vale, cuando hay tensión se genera un campo magnético eh, y el núcleo se magnetiza, con lo cual nos está trayendo hacia sí el inducido de hierro dulce. Esto nos va a pivotar y el, el contacto móvil, que sería el común, nos lo cambiaría al contacto fijo de normalmente abierto. Y en reposo se queda en normalmente cerrado. Estos serían fotografías de distintos relés. Esto cómo funciona también. Los contactos, o sea, este es el común, el normalmente cerrado, el normalmente abierto. El A y el B, que son la alimentación del relé, de la bobina. Aquí tenemos un ejemplo normal, otro más, pues por ejemplo este relé pues tendría doble contacto, ¿vale? Tendría un común el 1 con el contacto normalmente cerrado, en reposo el 4, y cuando esté activa la bobina entre el 2 y el 7 pues se activaría el 1, pasa al 3. Lo mismo con el 8, pero son independientes eléctricamente. Y esto, pues bueno, se coloca en una base, el relé sería este, se pincha en la base, aquí en los tornillos, pues en este caso, por ejemplo, pues la bobina sería de 220 voltios alterna y tendríamos pues un marchaparo, digamos, o algo parecido. ¿Vale? Bien, entonces con esto llegamos al on-shape. Este lo he cogido con el boceto 1, con las medidas que tengo. Me he creado una extrusión, es decir, le he cogido el caparazón, la carcasa. Entonces tengo el boceto 2 sobre la carcasa, le coloco los contactos, o sea, las patillas, aquí sean las dos, la bobina, y aquí los contactos, el común, el abierto y el cerrado. Eh, entonces, bueno, yo la carcasa la voy a no visualizar, con lo cual ya tengo aquí, hago una extrusión 2, es decir, saco las patillas, le hago un chaflán, bueno, la extrusión la hago con esto, el chaflán lo hago con este, ¿vale? De 7 milímetros y 6,5, ¿vale? Para que me termine en punta. Después hago un boceto 3, que lo que hago es diseñar la bobina y los tres contactos, digamos, físicos, las barras. Hago una extrusión, con lo cual lo que hago es las barras estas, las extrusiono a 140 milímetros. Hago otra extrusión, que lo que hago es extrusionar la bobina. Hago otra extrusión, que extrusiono la barra central, el común. Me hago un boceto 4, en donde le coloco un elemento pues para llevar o traer la barra. Hago una extrusión de la misma anchura que el común. Hago otro boceto, que aquí lo que hago es eh, pues esto,
para soporte de lo que sería el giro de esta pieza, hago una extrusión, tenemos el soporte, hago un boceto, que sería aquí en el extremo, pues esto, el cuadradito este, para que con la siguiente extrusión cierro el soporte, ¿vale? La extrusión les recuerdo que es con esta, hago un booleano, con lo cual las tres piezas del soporte las uno en uno, después hago un boceto para colocar la pieza esta aquí, hago una extrusión y hago un booleano para que estas dos piezas, esta cruz, sea lo mismo. Después hago un boceto aquí que sería el material ferromagnético, hago una extrusión, con lo cual lo saco un poco más de la bobina, hago un boceto aquí en esta barrita, pues para hacer los contactos, hago una extrusión, es decir, hago el contacto de este objeto con esta barra, hago otra extrusión, el de esta barra con este contacto, hago otra extrusión, el de esta barra hacia esta otra, y hago otra extrusión desde esta hacia esta. Todo con el mismo boceto, es decir, con el cuadradito aquí. Después creo otro boceto para que la posición de esta barra la pueda poner inclinada. Hago una extrusión, con lo cual ya tengo la barra sin activar y activada. Hago otro boceto para el contacto. A ver, con la barra de una forma pues se va a visualizar la barra y sus contactos. Con la barra de la otra se va a visualizar la barra y sus contactos. Hago la otra extrusión para colocar el contacto de aquí con este. Después hago otra extrusión, que es el contacto de aquí con este, que se queda libre. En esta posición hago otro boceto, que es este, sobre este plano. Hago una extrusión, con lo cual sería el empujador este sobre la barra. Hago otro boceto, pues para mover esto. Hago otra extrusión, de tal forma que se me quedaría esto así, ¿vale? Movido. Hago otro boceto, en fin, que son al final las piezas, otra extrusión, eh, que se me van a quedar pues activado, o sea, este aquí, a otra extrusión, ¿vale? Tengo esta pieza ahí, hago otro boceto, aquí abajo, para unir ya las barras eléctricamente con cada uno de las patas, es decir, para unir la bobina con sus dos patillas de alimentación, y después este es el común que se une a la barra central, y este es el contacto normalmente cerrado y este el contacto normalmente abierto. Hago una extrusión, con lo cual ya tengo todos los contactos hechos, y ya empiezo a hacer booleanos pues para unir físicamente los contactos, uno, el otro, que sería estos dos, y el otro, que sería estos dos, y el otro, que sería estos dos. Vale, y al final estos dos. Vale, con lo cual me resultan todas estas piezas, si yo le quito, por ejemplo, el poste normalmente abierto,
y el actuador, pues se me quedaría así, y si les quito el normalmente cerrado, se me quedarían en esta otra posición. Vale. A ver, el actuador, soporte normalmente abierto, se lo quito. El poste, bueno, en fin, que se me quedan así, ¿vale? Entonces, bueno, me quedan todos los elementos, el poste normalmente abierto, el poste normalmente cerrado, el poste C normalmente cerrado, el poste C normalmente abierto. Ahora el actuador, que sería el de arriba, la pieza de arriba, el normalmente cerrado, y el actuador, el normalmente abierto. ¿Vale? Con lo cual ya tengo todas las piezas. Estas piezas las cojo una a una y las exporto. Cojo una a una y las exporto, botón derecho, exportar. Las exporto en formato STL y nos da lo siguiente. Aquí bueno, me he creado la carpeta Blender dentro de NIRTec Machine Simulator 4, MS4 BinData, StreamAsset, mis modelos. A partir de ahí he creado la carpeta de aprendizaje de componentes. A partir de ahí he creado la carpeta de relé, en donde voy a utilizar el relé MTL y el OBJ. Y en el Blender he colocado todos los STL que he sacado de lo que acabamos de ver, que son estos. Esto me ha producido, me ha generado esta pieza con todos los contactos. ¿Vale? ¿Cómo me la ha generado? Pues file, importa todos los STL, aquí en STL. Entonces, una vez generados los selecciono todos y le digo file salva como, le doy un nombre, y una vez que he hecho esto ya le digo file exporta a OBJ, aquí a OBJ, y nos va a generar estos dos ficheros, ¿vale? El relé OBJ y el relé materiales. Entonces, con esto lo que tenemos es esto, el relé OBJ y el relé materiales. Con estos los paso aquí, aprendizaje de componentes, relé OBJ y materiales, que esto sería esto, sería este, como vemos, ya como en una pieza, y entonces todo esto ya lo voy a utilizar en Machine Simulator. Como vemos, el OnShape es lo primero. Bueno, lo primero realmente son pues las medidas, etcétera. Y entonces ahora aquí a un archivo nuevo, entonces le digo UDC, abrir UDC, relé. Bien, creo un UDC llamado relé. ¿Y este cómo lo creo? Pues en primer lugar, bueno, lo voy a hacer aquí en Machine. Pongo una forma básica de modelo 3D, le cambio el modelo, le voy a decir que está en mis modelos, en aprendizaje de componentes, en relé, y le digo que es relé OBJ. Entonces ya tengo el relé aquí, modelo este. Edito modelo y cada cosa pues la voy extrayendo. Por ejemplo, extraigo la bobina y aquí le llamo bobina, por ejemplo. Y podemos ver que
esto es la bobina. Así extraigo cada una de las cosas y a cada cosa de ellas pues le cambio la textura, pues por ejemplo metal, no sé qué textura les he colocado, pero selecciono el metal y ya está, ¿vale? Además, a cada una de las cosas le digo editar modelo y le digo automatic UV mapping. ¿Para qué? Para que cuando haya salvado el proyecto, o la UDC en este caso, y lo haya abierto nuevamente, ya me va a crear pues el mapeo necesario para que los componentes queden bien. Entonces, bueno, yo voy a suprimir esto y ahora tengo lo siguiente. Esta bobina, ¿qué es lo que tiene? O sea, el relé, ¿qué es lo que tiene? Pues lo que tiene son unas entradas digitales que me va a decir que la entrada digital está on, es decir, el contacto on está activado o el contacto off está activado. O sea, dos entradas digitales, una para el contacto on y otra para el contacto off. ¿Cuándo se me va a activar el contacto on? Bueno, pues cuando la bobina tenga tensión en la entrada. ¿Y cuándo se me va a activar el contacto off? Cuando está en reposo. Entonces, para ello, tengo las salidas digitales que le digo que VAC es la tensión de alimentación. Le he puesto AC pues como corriente alterna. Eh, Podría haber puesto simplemente tensión o lo que quiera. Y también he definido transparente. Entonces, con esto, ya con cada una de las partes a las que les he colocado ya la textura, etcétera, 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 lo que hago es pues animarlos. ¿Y cómo lo animo? Pues edito código script y entonces yo le digo que, bueno, aquí siempre pongo los comentarios, entradas digitales, ED-ON, ED-OFF, los contactos normalmente abierto y cerrado, las salidas digitales con la alimentación de la tensión, la carcasa transparente o no, que bueno, he elegido un color que realmente no hace falta que esté transparente porque ya lo es, pero bueno, lo he hecho más o menos transparente, es más que nada pues educativo. Después creo unos booleanos para las entradas digitales, unos booleanos para las salidas digitales, para utilizarlos aquí, calcula de entradas, voy a poner lo que tenga cada uno, verdadero o falso. En init no hago nada y en el main pues creo tres funciones, o llamo a tres funciones que he creado de traduce entradas salidas, calcula entradas y visualiza. La visualiza simplemente es, pues será la transparencia o no transparencia o la más o menos transparencia de la carcasa. En entradas digitales, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues hago un UC set input, que esto como ustedes saben, pues siempre aquí en la ayuda, pues aquí en user defined componentes, en UDC, pues tengo el set input, que es este, en donde le digo que la entrada digital nombre la que sea, la que le he dado aquí en editar entradas digitales, tenga el valor verdadero o falso. ¿Qué valor va a tener? Pues BD, o sea, el booleano, que hemos definido la variable booleana, el valor de la variable booleana de la entrada digital que hemos definido. Lo mismo en la salida, en la entrada digital de off, del contacto normalmente cerrado. ¿Por qué le ponemos UC? Pues porque se trata de una UDC, ¿vale? Si no, pues le pondríamos el IO Manager. Y además esto no sería un nombre, sino que lo trataría como un número. Aquí en la UDC pues es genérico, digamos, y entonces lo trata como nombre. Y después, esto en cuanto a las entradas digitales. Activo la entrada digital según lo que tenga en la variable, que ya veremos a ver cómo las calculamos. Y después en las salidas digitales, lo que hago es la salida digital la hago igual a
lo que me llega del PLC o de la máquina por la variable VAC. Con el getOutput, que el getOutput está aquí, vale, dentro de userDefinedComponent UDC getOutput me dice que retorna el valor booleano del nombre de la salida, VAC, que le hemos llamado VAC aquí arriba. Y después tenemos la de transparente, que será igual al getOutput transparente. Es decir, cuando el PLC nos diga, nos active la bobina, pues esta se pondrá verdadero y cuando no la active se pondrá falso. Cuando la active la transparente, esta será verdadero y cuando no será falsa. Calcula las entradas digitales. Vale. ¿Cuándo se activará la bobina ON? Pues la bobina ON se activa con la getOutput VAC. Esto me da igual poner esto que podía haber puesto con el VAC directamente. Que realmente lo preparé para eso, pero bueno, lo he utilizado, pero aquí se pueden ver las dos formas. Entonces la bobina activa la activo con esto o directamente con esto. Puedo poner cualquiera de las dos cosas. Y la bobina desactivada, el contacto normalmente cerrado, lo activaré cuando no esté activa la salida digital de la VAC. Es decir, el efecto inmediato de la activación de la bobina pues será la activación del contacto normalmente abierto y la desactivación del normalmente cerrado. Y cuando la bobina se pase a reposo, es decir, cuando no se le meta tensión en la entrada de la bobina, pues el contacto activado será el normalmente cerrado. Y ahora la visualización. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, tenemos los componentes, el actuador NC, que sería este, el actuador NO, vale, que los haremos visibles o invisibles en función de la entrada digital, vale. Aquí también podría haber puesto, en lugar de BD ON o BD OFF, bueno, esto ya está, pero en lugar de BD ON podría haber puesto UC getOutput, este, vale. Entonces, bueno, puedo hacerlo como quiera. Y lo pongo el normalmente cerrado visible con el BD OFF, con la entrada de NOFF. Y el no visible, el contacto normalmente abierto visible con la ON. Por lo tanto, uno estará visible y el otro no. El poste, o sea, eso el actuador, el poste lo mismo. Y después lo que es el poste normalmente cerrado, normalmente abierto, o sea, estos son los contactos, esto será siempre visible. Que será el poste. Y el soporte visible también, siempre. Aquí controlo los colores. En la bobina pretendía controlar el color según esto, según estos colores, pero he preferido al final darle estos otros. O sea, en principio le iba a dar verde, color verde, pero le he dado este otro color, un color más bien rojizo, ¿vale? Un 58% rojo, un 37% verde y un 13% azul. Entonces, bobina, que sería la bobina, este componente, set material color, bueno, primero definimos el color y después le decimos si va a emitir luz o no y con qué color. Entonces, yo le digo que emitirá luz o no en función de on. Esto lo puedo ver aquí en Basic Shapes. Como esto es un modelo 3D, pues aquí en modelo 3D y el set material color
y la luz emisión, aquí tengo la luz emisión, que le digo si está habilitada o no, con este, le digo el color y le digo la intensidad. El color es aquí, con la variable new color, y la intensidad, que es también un tipo float. Podría haber puesto 4.0F, pero bueno. Y el set material color, pues le digo aquí, con color, ¿vale? Entonces, bueno, con esto activo los colores de la bobina. Lo mismo hago con el pin 2, el pin 5, es decir, de la tensión de alimentación. Lo hago con la entrada digital on, ¿vale? En este caso. Y aquí el pin 1 común. Siempre he activado el común, claro, lógicamente. Vale, a este le voy a poner un color, pues azul verde, es decir, un cian, con una intensidad de 4, siempre activo, con true, y luego el pin 3 y el pin 4, pues en función de el pin 3 con la entrada digital on y el pin 4 con la entrada digital off. Y después el tema de transparencia. La carcasa puedo hacer un cambio de textura, que será aquí, cambio de textura, ¿con qué? Pues con el nombre de la textura, que estará en materiales plástico transparente y materiales plástico LED grain. Esto podemos verlo en los materiales. Y ya está, ¿vale? Y ya está. Entonces vamos a ver estas texturas en los materiales, carcasa. Vamos a ver la carcasa. ¿Dónde estás, carcasa? Aquí tengo plástico, cambiar textura, materiales, plástico, en un caso era plástico LED verde y en el otro plástico transparente, ¿vale? Entonces, ahora si ejecuto esto, pues yo me lo acerco, me lo pongo un poco más abajo, ¿vale? Si yo le digo activo el VAC, pues como veo, aquí, bueno, se me activan. Este común, el contacto común siempre lo tengo activo, pero la bobina, pues es esta. Después, el contacto normalmente, bueno, aquí se me activará cuando no está activado VAC, se me activará la entrada digital de off y cuando esté activada la de on, ¿vale? Y después, bueno, esto lo podemos ver así, aquí, cómo se mueve. Es decir, se hace visible unas piezas y se hacen invisibles otras, en función de el contacto, como este. Entonces todo esto, con esto, lo puedo utilizar en una máquina, UDC cerrar, una máquina, que lo único que he hecho ha sido, le he colocado el relé, que lo tengo aquí en UDC, relé este, que como saben, lo que he hecho ha sido capturar la fotografía, digamos, y llamarle del mismo nombre, de relé, y además tiene que tener unas dimensiones que es múltiplo de, me parece que es 8 píxeles. No sé si es 4 u 8, pero bueno, creo que es 8. Yo por si acaso siempre le pongo 8. Bien, entonces aquí en relé le digo entradas digitales, la 0 y la 1, y salidas digitales la 0 y la 1. Después, ¿qué es lo que he hecho? Pues le he pintado los cables, o sea, el común. ¿Qué es el común? Pues el común es un modelo 3D, es decir, aquí en herramientas, modelo 3D, al cual le he dado una figura de shape cilindro H.
decir, si cambio el modelo, será en formas y el cilindro H, que es este, ¿vale? A este le he dado la escala conveniente, 0,2, 0,2 de altura, 0,03 y 0,03 de los componentes Y y Z, opacidad normal, el color normal porque es el que cambio ya dentro, le digo visible, bueno, esto es normal todo, y la posición pues lo posiciono justo en el sitio que quiero, ¿vale? Y la rotación 90 pues para que colocarlo en su posición. Entonces he creado el común como contacto de aquí, el común, el elemento normalmente abierto, el elemento normalmente cerrado, la alimentación 1 y la alimentación 2 de la bobina. Entonces yo ahora al poner relé pues se me activa, además de colorearse los colores del propio relé, se me colorean también los colores de los cables. Y si le digo transparente, pues cambio de material esto. Se puede hacer transparente también con los colores, bueno, y en las entradas digitales, pues estos. ¿Y qué programación tiene esto? Pues esto, básicamente la única programación que tiene, edito código script, es ni más ni menos que, bueno, aquí en bool he creado un booleano tensión y le digo tensión será igual a IOManager getOutput 0. O sea, cuando se activa la salida digital 0. Cuando me viene del PLC la 0, se activa tensión y si no, pues se desactiva. Y ahora coloreo líneas. Pues el VAC1, VAC set material color, el VAC1, que es este, y el VAC2, que son la tensión de alimentación, será igual a según la tensión, ¿vale? Y con estos colores. Y después los contactos digitales. El común siempre con un 5 de emisión. Y después el normalmente cerrado, pues cuando se me active el no tensión, o sea, cuando no tenga tensión, y el normalmente abierto cuando tenga tensión. También lo podría haber hecho según las entradas digitales, pero lo he hecho con la salida. Me da igual, lo puedo hacer como quiera. Simplemente es lo mismo que hemos hecho en la UDC. Entonces, pues bueno, esto nos lo permite todo esto Machine Simulator, de forma que cualquier cosa que queramos, pues en este caso sería pues educativo, pero podría ser pues de diseño de piezas, de montajes, de no sé, cualquier cosa. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video tutorial. Muchas gracias.